Buen día, mi grupo está conformado por Yeslia Saín, Saray Pineda y quien les habla Joyce Oviedo. A continuación les vamos a hablar sobre el texto de especialización Acción sin daño centrados en la unidad 3 y 4. La acción sin daño se denomina como un enfoque ético basado en el principio hipocrático de la medicina de no hacer daño, por medio de los tratamientos y la manera en que los médicos optan de no hacer daño. El principio hipocrático conduce al planteamiento de las siguientes obligaciones: no producir el daño, prevenir el daño, remover o retirar lo que está haciendo el daño y promover lo que hace bien. El principio del acto de doble efecto, según este principio, es lícito realizar una acción de la que se derivan dos efectos, uno bueno y otro malo. Un claro ejemplo de esto es una mujer embarazada a la que se le descubre cáncer de cuello uterino y para quien la única alternativa es la extracción del útero, que necesariamente provoca la muerte del feto, una opción que pues claramente es inviable. Pero no actuar significa la muerte del feto y de la madre, y actuar significa preservar la vida de la madre. Consideremos que los principios mencionados de la ética medicina tiene validez y son aplicables al trabajo social, porque en ambos casos el bienestar de los seres humanos es el fin de todas las acciones que se realizan. Los médicos y los agentes sociales se desarrollan su trabajo desde diversas disciplinas, pero con fines muy parecidos, los mismos. Se tiene que afirmar igualmente que la analogía con la ética médica tiene sus límites, ya que el médico normalmente no es parte de la enfermedad de su paciente. En cambio, en los casos de los conflictos sociales, la situación es diferente, ya que los proyectos intervienen sobre una realidad dada y en ese sentido son compatibles con el médico, pero a la vez forman parte de una realidad sobre la cual intervienen los trabajadores sociales y por tanto no son actores externos. Siempre se trata de intervenir en los procesos de la vida de otros. En situaciones de conflicto, al menos dos escenarios son posibles en las intervenciones, que es contribuir a mitigar el daño y reducir las tensiones y fortalecer las capacidades de las personas para transformar y ver de forma positiva los conflictos y buscar una opción pacífica para resolver el conflicto. La otra opción es que se ocasionan más daños a partir de la acción externa y profundizar y agravar los conflictos y las tensiones entre las personas y los grupos poblacionales. Desde el enfoque de no hacer daño, se trata entonces no solo de reconocer y analizar los daños que ocasionan las situaciones de conflicto, sino prevenir y estar atentos a tratar de no incrementar con las propias acciones los efectos y en cambio tratar de reducirlos. Una reflexión que nos deja esta unidad es que como todos somos seres humanos podemos cometer errores en la vida, pero digamos a nivel profesional debemos tratar de mitigar los errores, de aplicar más los conocimientos que hemos aprendido y si en la situación problema se sale de control o se generan daños, tratar de mitigarlos con lo que fue aprendido en el proceso de formación. Igualmente, los cambios de trabajos y de campos en los que se trabaje también influyen, ya que los aprendizajes en los anteriores trabajos ayudan a la mitigación y a saber controlar los daños y tratar de mitigarlos y lograr la mitigación de los daños. Entonces damos paso a la unidad número 4, que ya como mi compañera lo mencionó inicialmente, la acción sin daño se desprende de una preocupación ética enfocada en la lectura de las acciones, los efectos de las intervenciones humanitarias o de desarrollo realizados en los escenarios de conflicto. Y pues como ya se sabe, la ética es una parte de la filosofía que se encarga de lo moral y del modo de ser de las personas en su subjetividad, intersubjetividad y juicios.
Entonces, aquí es importante recalcar que una teoría moral determina lo que cada individuo o institución deberían hacer para responder a las propiedades valiosas. Entonces, ese modo de ser y hacer del que los individuos pues se van apropiando a lo largo de la vida se constituyen los hábitos, reflejos de costumbres, denominados también pues como virtudes o valores en sí, o al juicio sobre la bondad de las acciones tomando en cuenta sus consecuencias. Y pues aquí se están hablando de dos perspectivas, que la primera habla sobre la postura deontológica, donde desde esa perspectiva se da prioridad a lo correcto sobre lo que es bueno, bajo el supuesto de que hay maneras de perseguir lo bueno, pues que no son correctas y por lo tanto no son permisibles. Entonces aquí en la práctica, al asumir esta postura, significa que se deben tomar decisiones orientadas por normas, valores y derechos que sean moralmente justas, correctas, lo que significa pues el respeto a los derechos humanos desde una moral crítica. Y desde la postura consensualista, esta perspectiva se centra en dar prioridad a lo bueno sobre lo correcto, donde para tomar una decisión, desde este punto se debe tener en cuenta la posibilidad de agregación. Se tiene en cuenta, por decirlo de alguna manera, la felicidad de unos pocos. Desde esta postura o desde esta perspectiva se brinda pues una solución más que todo a corto plazo, no se centra a realizar una solución de largo plazo. Entonces, pese a que no hay una ética universalmente aceptada, se podría afirmar que la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 es sin duda el mayor consenso realizado por los pueblos y constituye la ética de la convivencia humana. Entonces, estos son un conjunto de acuerdos sobre los mínimos basados en la dignidad humana y por debajo de esos mínimos no hay lugar a negociación alguna. Entonces, pues acá enfocamos un poco más sobre lo que son los mínimos éticos, pues que son el conjunto de deberes y derechos ciudadanos o deontológicos alrededor de los cuales se realizan los acuerdos de convivencia humana en condiciones de pluralidad y multiculturalidad. Entonces, los mínimos éticos, como se mencionó anteriormente, pues están fundados en las nociones de la dignidad humana, que pues implica que todo ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser instrumento para fines ajenos. La autonomía, donde las personas son capaces de definir el tipo y el proyecto de vida que quieren vivir y con la capacidad de darse sus propias soluciones, pues también necesitando pues de algún impulso o ayuda. Y la libertad, donde las personas deben tener la posibilidad de tomar la decisión pues para llevar a cabo sus proyectos de vida. El tercer punto que se toca en la unidad 4 se titula Retos promovidos por los mínimos éticos, quien se centra en el reconocimiento de la dignidad, además del respeto por la autonomía y la expresión de sus libertades efectivas. Lo primero de con lo que se habla en esta unidad es acerca de Amartya Sen, quien a través de el desarrollo de su capítulo sobre la responsabilidad de la protección ambiental, a través de esto nos expresa las diversas formas de importancia a través de las cuales se pueden promover y facilitar la participación activa, ya que a través de la participación se pueden ampliar los ciclos de los proyectos o programas que se lleguen a realizar con alguna comunidad o en algo, empresas o algo en específico. Además, que ella nos habla de que se podría tomar como ejemplo el mejoramiento o construcción de vivienda, quien a través de esto se pueden imponer diseños o métodos para la acción de la construcción y también nos da a conocer los diferentes y diversos conocimientos y aspiraciones que llega a tener la gente a la que se le va a entregar la vivienda o la que está en este proyecto de entrega de vivienda. Además de esto, también en este punto nos dan a conocer que los informes de la TEC recomiendan que sean los ciudadanos afectados quienes fijen las prioridades y elaboran los programas para la recuperación de cada una de sus afectaciones o de cada uno de sus derechos que han sido afectados. Ya teniendo en cuenta que ellos van a ser quienes fijen y dirijan las prioridades de cada uno de los programas o proyectos, también nosotros como trabajadores sociales tenemos que centrarnos y de esta manera poder comprender el contexto institucional, político, comunitario, cultural, social y económico para de esta manera poderles ofrecer
el mejor programa, el mejor proyecto para de esta manera poderles buscar alguna solución a aquellas causas de los fenómenos que sociales o políticos o hasta fenómenos económicos que estén presentando dentro de la comunidad o de la sociedad, y de esta manera poderles brindar alguna solución o algún programa en el cual ellos puedan ejercer y ver un cambio a través de la participación social y comunitaria. Además, también cabe recalcar que en esta unidad nos hablan de la propuesta original, quien nos ofrece ciertas herramientas para de esta manera podernos acercar a tener una mejor comprensión acerca de la comunidad, de su contexto, y poder visualizar y evidenciar mejor las causas de las personas, de las comunidades que los llegan a afectar, aquellos derechos que han sido vulnerados dentro de una comunidad, a una persona, a un individuo, de una sociedad, y de esta manera poder generar acciones como trabajadores sociales oportunas y que realmente ayuden o les den una solución, les den un paso a paso a seguir a las personas o comunidad para que de esta manera a ellos, a través de estos paso a paso o del proceso que deben seguir, puedan buscar una solución y sientan que sientan que de esta manera sus derechos, sus afectaciones, pues a nivel económico, social, cultural, está mejorando poco a poco con la participación que ellos han tenido como comunidad, como individuo dentro de una sociedad o hasta como familia. Ya nosotros como trabajadores sociales, teniendo en cuenta que tenemos que generar esa participación social, esa participación activa, ya sea en una comunidad, en las personas como individuo, hasta dentro de una familia, la principal herramienta que nos nombran en la propuesta original es el escuchar atentamente para de esta manera poder evidenciar cuáles han sido esas críticas, esas causas que han dado paso a los problemas y fenómenos que se están presentando.